Bueno, hola a todos. La clase que nos toca ver hoy es de OPDs neuroaxiales. Como sabrán, los OPDs son una droga que usamos a diario nosotros. Tenemos varias vías de administración. Una de ellas es lo que es la administración a nivel del neuroeje, ¿sí? Y dentro de estas tenemos lo que es en el espacio peridural o a nivel subaracnoideo o raquídeo, ¿sí? Como contenido de la clase, sí vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía del espacio peridural y del subaracnoideo, de la fisiología y la farmacología espinal, a nivel epidural y subaracnoidea, y vamos a hablar un poco de los efectos adversos, haciendo un poco de hincapié en lo que es la monitorización de la depresión respiratoria. Bien, en cuanto a lo que es la anatomía del espacio peridural, es un espacio virtual, ¿sí?, que va a ir desde lo que es la base del cráneo hasta el hiato sacro, ¿sí?, y que va a rodear a la dura madre tanto a nivel anterior, posterior y lateral. Va a estar delimitado hacia atrás por el ligamento amarillo, hacia adelante por el ligamento longitudinal posterior, y hacia los costados por los pedículos y los agujeros intervertebrales. Bien, acá tenemos otra vista, ¿sí?, de lo que es el espacio peridural, que lo divide en dos compartimentos, un compartimento interior y un compartimento posterior, ¿sí? El contenido del espacio peridural: vamos a tener grasa, tejido conectivo, vasos linfáticos, venas y raíces nerviosas. El volumen de grasa es mayor en las personas obesas y menor en los ancianos, ¿sí? El espacio peridural va a contener muchos vasos sanguíneos y va a contener lo que es el plexo venoso de Watson, ¿sí?, que este plexo implica una continuidad, ¿sí?, con los vasos ilíacos a nivel de la pelvis y con los vasos del sistema masivos en lo que es la pared torácica y a nivel abdominal. En cuanto a la farmacología, vamos a hablar un poco de lo que es la absorción y la distribución. Si la absorción del fármaco es compleja, decimos que cuando se administra un fármaco a nivel peridural, parte del anestésico va a quedar en la grasa, ¿sí?, peridural, y se va a reabsorber por los capilares y pasar a la circulación sistémica, y parte de este anestésico va a difundir a través de la meninges hasta el líquido cefalorraquídeo para ejercer allí el bloqueo nervioso. En cuanto a la distribución, ¿sí?, está explicada por diversos mecanismos, ¿sí?, los cuales son el paso de la dura madre hasta el paso de la dura madre hasta el espacio subaracnoideo, difusión longitudinal y circunferencial a nivel del espacio peridural, la salida del espacio peridural a través de los agujeros intervertebrales, la unión en la grasa peridural y la absorción vascular dentro de los vasos. Esos serían los distintos mecanismos por los cuales se distribuye un fármaco a nivel del espacio peridural. Tenemos distintos factores que pueden alterar, ¿sí?, esta distribución del anestésico dentro del espacio peridural. Son varios, ¿sí? Si nosotros tenemos un menor calibre, va a haber una mayor propagación, como sucede a nivel torácico. El aumento de la elasticidad, la disminución de la grasa a nivel peridural, la disminución de las fugas del anestésico por los agujeros intervertebrales y el aumento de la presión peridural, como puede pasar en una mujer embarazada. A su vez, la distribución también va a estar dada por la concentración, ¿sí? Va a haber una difusión de lo que son las zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y por último, que se va a ver afectada la difusión, va a ser según la zona, ¿sí?, en la que se administre. Tenemos que a nivel torácico alto, la difusión va a ser mayormente caudal, y en lo que es torácico bajo y lumbar, va a tener un predominio de difusión cefálica. Bien, dentro de la fisiología y farmacología espinal, vamos a hablar de lo que es la difusión peridural, meningia, intradural, medular y lo que es la biofase. Bien, a nivel de la difusión epidural, dijimos que tiene que alcanzar la sustancia gris del asta posterior de la médula, ¿sí?, atravesando las meninges, el líquido cefalorraquídeo y la sustancia blanca. Aquellos fármacos lipofílicos, es decir, que tienen mayor afinidad por la grasa, van a tener, dicho sea de paso, mayor permanencia en la grasa. Y viceversa, aquellos fármacos que son hidrosolubles
van a tener menor permanencia en la grasa, pero mayor permanencia a nivel del líquido cefalorraquídeo. Nivel meningio, se produce una difusión simple, y hay una relación entre el carácter lipofílico y la permeabilidad al aracnoide, que es de tipo bifásico. A nivel intradural, tenemos, en relación con el aclaramiento del líquido cefalorraquídeo, tenemos que a menor aclaramiento va a haber una mayor permanencia en el líquido cefalorraquídeo. Y esta mayor permanencia va a hacer que tengamos una mayor difusión rostral. Esto nos implica que tengamos mayores efectos supraespinales, como pueden ser la sedación y la depresión respiratoria. Eso sucede con aquellos fármacos que son hidrofílicos. Habíamos dicho que tenían mayor permanencia a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y lo opuesto pasa con aquellos fármacos lipofílicos, es decir, van a tener mayor aclaramiento, van a tener menor permanencia en el líquido cefalorraquídeo y menor difusión rostral. A nivel medular, como acá tenemos un corte, tenemos lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris carece de mielina, ¿sí? Y van a tener mayor afinidad por aquellos fármacos que son hidrofílicos, como la morfina. Y la sustancia blanca tiene mayor contenido lipídico y van a tener mayor afinidad aquellos fármacos lipofílicos, como el fentanilo. La biofase es a nivel del asta posterior de la sustancia gris de la médula, lo que sería la lámina 2. Los fármacos lipofílicos actúan a nivel medular y a nivel cerebral por reabsorción sistémica. Dentro de lo que es la selectividad medular con los opioides, acá hay un cuadro comparativo que habla de que el que tiene mayor selectividad es la morfina, junto con la heroína y la hidromorfona, moderado el fentanilo, el subfentanilo y la metadona, y bajo al fentanilo, meperidina y buprenorfina. Pero bueno, acá yo resalté los fármacos a los cuales estamos más habituados a usar nosotros. Bien, dentro de los fármacos epidurales, en lo que es respecto a la farmacocinética, acá es también un cuadro comparativo, que es de la revista de la Sociedad Española del Dolor. Acá yo también marco principalmente fentanilo y morfina para comparar. La liposolubilidad, como dijimos, el fentanilo es mucho más liposoluble que la morfina. Acá tenemos fentanilo 950 versus 1 de la morfina. La latencia es mucho más prolongada con la morfina que con el fentanilo. Así, su vida media también es más prolongada, casi de 2 a 24 horas y de 2 a 4 horas con el fentanilo. La difusión al líquido cefalorraquídeo es alta y tardía. Esto, como decimos, tiene mayores efectos supraespinales y les puede dar depresión respiratoria hasta dentro de las 24 horas. Cuando el fentanilo nos da una difusión metamédica, es decir, que desde el sitio de punción va a tener una extensión moderada, ¿sí? según la dosis, hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la potencia, habla de que la morfina es 5 o 10 veces más potente que endovenoso. Esto no lo da la dosis, ¿sí? Después hablo un poquito sobre la dosis. Siendo que el fentanilo es equipotente tanto por la vía de administración epidural que endovenosa. Bien, bueno, acá hablamos un poco de la dosificación. Tenemos morfina y fentanilo. La morfina en bolo de 3 a 5 miligramos y una infusión de 0,2 a 0,4 miligramos por hora. Y el fentanilo de 50 a 100 gamas y la infusión es de 0,5 a 1 gama kilo hora. Este es un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados que habla de que opioide resulta en la mejora de la analgesia y habla de los efectos adversos. Yo hice una recolección de los datos relevantes, ¿sí? Y hablamos de que en lo que respecta a la analgesia, la reducción significativa del dolor fue a favor de cualquiera de los opioides, ya que no hubo diferencia entre ellos. En cuanto a las náuseas y vómitos postoperatorios, fueron mayores con morfina que con fentanilo. En cuanto al prurito, lo mismo.
mayores con morfina que con fentanilo, aunque no está estadísticamente significativa. La depresión respiratoria, la hipotensión y la sedación no revelan diferencias significativas. Después, en cuanto al consumo de opioides de rescate, fue ligeramente más bajo en el grupo de morfina, en ensayos que compararon morfina versus fentanilo, pero no hubo diferencias en fentanilo versus fentanilo. Bien. En cuanto a lo que es el paso subaracnoideo, tenemos, como nombre lo dice, ¿sí? Subaracnoideo por debajo del aracnoides, ¿sí? En contacto con la vía madre. En este otro cuadrito lo que podemos ver en aracnoides, despacio, subaracnoideo, la pía madre y la médula. Y vemos cómo están interconectados el espacio subaracnoideo con la médula por lo que son los espacios de Virchow-Robin, periarteriales. Bien, en cuanto a la actuación y la distribución, vamos a hablar nuevamente. Bueno, los opioides subaracnoideos difunden a través de la pía madre y van a penetrar a través de los espacios de Virchow-Robin, como habíamos dicho, hasta llegar a los ganglios de la raíz dorsal. Una parte del fármaco subaracnoideo se difunde hacia el exterior a través del aracnoides y la dura madre para entrar en el espacio peridural, mientras que algo es absorbido por los vasos en la pía madre y la dura madre. En cuanto a la distribución, ¿sí? Va desde, o sea, a nivel de líquido cefalorraquídeo, desde las zonas de mayor concentración hacia las de menor concentración. Bien, fármacos subaracnoideos van a tener un desplazamiento cefálico en el líquido cefalorraquídeo. La difusión medular se va a unir a receptores no específicos en lo que es la sustancia blanca y receptores específicos en la sustancia gris, como ya hemos dicho que es la biofase de la sustancia gris. El aclaramiento hacia el espacio peridural, fijándose a la grasa de dicho espacio, se redistribuye hacia el plasma por recaptación vascular desde estos dos últimos compartimentos. Acá tenemos una reseña de lo que son los fármacos lipofílicos e hidrofílicos a este nivel. ¿Sí? Los lipofílicos atraviesan la barrera meningia, va a haber un secuestro en la grasa, luego una recaptación vascular y se van a unir a los receptores, tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Vamos a hacer un poco. Los lipofílicos van a tener latencia corta, difusión rostral, es decir, migración encefálico es escasa, la extensión de la analgesia, por lo tanto, también es escasa, va a estar limitada a la zona de la inyección, habíamos dicho que era de difusión metamérica, y la duración va a ser corta, como habíamos dicho anteriormente, entre 2 a 4 horas más o menos. Y supraespinal, los efectos supraespinales van a ser precoces, ¿sí? A diferencia de los fármacos hidrofílicos, que atraviesan lento las meninges, van a tener menor unión a la grasa y una unión fuerte a los receptores de la sustancia gris. Una reabsorción más lenta y mayor permanencia en líquido cefalorraquídeo. Por ende, van a tener una latencia más larga, difusión rostral amplia, la extensión de la analgesia lo mismo va a ser amplia, va a durar mucho, y los efectos supraespinales van a ser tardíos. ¿Sí? Bien, acá tenemos este cuadrito, este dibujo que nos grafica cómo nosotros haciendo una inyección a nivel lumbar, cómo se extiende el fentanilo, por ejemplo, que es lipofílico, tiene una extensión limitada, ¿sí? Metamérica, y cómo a medida que disminuye la liposolubilidad o aumenta la hidrosolubilidad, cómo aumenta la difusión cefálica o migración rostral, ¿sí? Como por ejemplo la morfina. Bien, acá tenemos un cuadrito comparativo de lo que son los fármacos lipofílicos versus hidrofílicos, de un artículo de la World Federation, donde tenemos lo mismo. El inicio del fentanilo es rápido, de 10 a 20 minutos, versus la morfina, que es de 60. La difusión cefálica es mínima, como habíamos dicho, la morfina es significante. La duración de acción es corta, de 4 a 6 horas, y de la morfina es larga, de 18 a 24. Y el tiempo de depresión respiratoria habíamos dicho que era corto, que era, o sea, precoz, de
aproximadamente 1 hora, y la morfina, los fármacos hidrofílicos, es tardío, ¿sí? Entonces tenemos hasta 24 horas después de una inyección única para que aparezca este efecto adverso. Luego también fármaco, este cuadro es comparativo, donde habla de distintos tipos de cirugías y las dosis que se usan, ¿sí? En cirugía ambulatoria, esto es fentanilo y esto es morfina. El fentanilo, dosis bajas de 5 a 15 gamas, y la morfina la contraindica, ¿sí? Porque como dijimos que tiene la chance de producir depresión respiratoria hasta 24 horas, no está indicado mandar a un paciente a la casa si uno usa morfina, porque tiene, como dijimos, este periodo de ventana hasta que aparezca la depresión respiratoria, que son 24 horas. Entonces debe estar monitorizado hasta 24 horas. Después se puede utilizar, bueno, para reemplazo articular, para obstetricia, para urología. Para la parotomía mayor o toracotomía, el fentanilo usualmente no se usa, y la morfina no es la técnica de elección, ¿sí? Sino que la elección sería, bueno, un catéter peridural un catéter peridural o un bloqueo paralateral. Y para cirugía espinal, por lo general no se usa ninguna de las dos, pero podría usarse la morfina bajo visión directa al final de la cirugía como inyección o como inyección espinal preoperatoria, de 3 a 5 gamas por kilo. Y después tenemos este otro cuadrito que habla de los efectos adversos, ¿sí? La depresión respiratoria es frecuente, hasta un 7%. El prurito es muy frecuente, del 5 al 37%. La retención urinaria y las náuseas y los vómitos, que también son muy comunes. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los efectos adversos. Las náuseas y los vómitos postoperatorios. Tenemos un artículo que habla de las recomendaciones para la prevención y tratamiento de los náuseas y vómitos postoperatorios y o asociados a las infecciones de opioides, ¿sí? Que es de la revista de la Sociedad Española del Dolor. Existen diversos factores de riesgo para náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Sí? Dentro de ellos tenemos factores que dependen del paciente, como por ejemplo ser mujer, como por ejemplo no fumar o tener historia previa de náuseas y vómitos postoperatorios o de síntomas. Factores relacionados a la anestesia, el uso de anestésicos volátiles, el uso de oxanitroso, el uso de opioides intra o postoperatorio. Y factores relacionados con la cirugía, que la duración de la cirugía, es decir, a medida que se prolonga más una cirugía, aumenta la probabilidad o el riesgo de que el paciente presente náuseas y vómitos. El tipo de cirugía, la cirugía laparoscópica o la laparotomía, aumentan el riesgo, así como la cirugía de mama, cirugía ginecológica, cirugía plástica, estrabismo, maxilofacial, cirugía neurológica, oftalmológica, de tiroides. ¿Sí? Son cirugías que aumentan el riesgo de que el paciente tenga náuseas y vómitos después de la cirugía. Tenemos diversas escalas para medir y estratificar los riesgos, ¿sí? Yo acá puse la de Apfel, que es más conocida para los adultos, y para pacientes pediátricos la escala de Eberhardt, ¿sí? Y que tiene a consideración de distintos factores de riesgos, ¿sí? Parte de eso ya lo estuvimos hablando anteriormente: sexo femenino, no fumador, historia de náuseas, vómitos operatorios o cinetosis, y el uso de opioides postoperatorios. Y a medida que vamos sumando factores de riesgo, va aumentando la probabilidad, ¿sí? Y lo mismo que en niños, ¿sí? Que tenga una edad igual o mayor a 3 años, que tenga una cirugía que dure más de 30 minutos, historia de náuseas y vómitos postoperatorios familiares, y cirugía de estrabismo, lo mismo, a medida que va sumando factores de riesgo, aumenta la probabilidad de que tenga náuseas y vómitos postoperatorios, ¿sí? Fíjense que, o sea, si el paciente cumple, o sea, o tiene varios factores de riesgo, tiene una probabilidad entre el 60 y el 80% de tener náuseas y vómitos, es decir, que es bastante alta. Por eso nosotros como estrategia tenemos reducir el riesgo basal, ¿sí? Y a su vez la profilaxis farmacológica. Como estrategia para reducir el riesgo basal tenemos, en el caso que se pueda, utilizar anestesia regional en vez de anestesia general. El uso de propofol, o sea, utilizar TIVA, evitar el óxido nitroso, evitar los anestésicos volátiles, disminuir el uso de los opioides, tanto intra como postoperatorio,
y una adecuada hidratación, ¿sí? Todas estas estrategias nos conllevan a que pueda disminuir lo que es el riesgo basal. Y en lo que es la profilaxis farmacológica, lo dejo ahí en stand-by porque después tenemos una clase que está dedicada exclusivamente a la profilaxis de neurosis postoperatorios. En cuanto al prurito, ¿sí? Acá lo mismo, tengo una actualización en lo que es el manejo de prurito inducido por opioides neuroaxiales, también de la revista de la Sociedad Española del Dolor. Es un evento adverso que es muy frecuente, es molesto para el paciente, es más frecuente en pacientes embarazadas que no embarazadas, y su mecanismo de acción no está del todo claro, ¿sí? Acá en esta tabla se nombran lo que son los fármacos utilizados en el prurito inducido por opioides, que tenemos los antagonistas opioides, como la naloxona, la naltrexona, ¿sí? Los opioides mixtos agonistas-antagonistas, como la nalbuphina, los antagonistas serotoninérgicos, el ondansetron y los sotrones, AINES y corticoides, dicloqueto y la dexa, antihistamínicos, difenidramina, antagonistas dopaminérgicos, droperidol, metoclopramida, y otros, como por ejemplo el propofol, la nirpazapina, la gabapentina. Acá dejo un recuerdo, ¿sí?, de lo que son la clasificación de las recomendaciones y los niveles de evidencia, más o menos que lo recordemos porque en la siguiente diapositiva hace las recomendaciones para la prevención y el tratamiento del prurito inducido por opioides, y según la evidencia son los fármacos que se recomiendan, ¿sí? Los que tienen mayor evidencia, la evidencia más fuerte, que está dada por metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, autorizados, eh, con buena calidad de evidencia, tenemos, bueno, la nalbuphina, la naloxona o la ondansetron. Y después le sigue en calidad de recomendaciones lo que es el ondansetron endovenoso. Luego la mirtazapina, los antidopaminérgicos como el droperidol, el propofol a dosis anestésicas, es decir, de 10 a 20 miligramos. Y los que ya prácticamente no tienen alta recomendación son los AINES, la gabapentina, la acupuntura, ¿sí? Y los que no están, en realidad no hay casi evidencia, son la metilnaltrexona, la dexametasona, los antihistamínicos, salvo para evitar el ahorcado. Bien, en lo que es la depresión respiratoria, ¿sí? Es el factor, el efecto adverso más grave, ¿sí?, más peligroso, que, bueno, tenemos que identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo aumentado, hacer una adecuada historia clínica, tener en cuenta antecedentes del paciente, antecedentes de apnea del sueño, de enfermedades coexistentes, pacientes de POC, obesos, diabéticos, que tomen medicamentos, que sean consumidores crónicos de opioides, por aquellos pacientes con dolor crónico o de benzodiazepinas, entre otros. Tener en cuenta los signos vitales basales, las vías respiratorias, el corazón, pulmón y las funciones cognitivas. Bien. Bueno, acá tenemos una guideline, pautas de práctica para la prevención, detección y manejo de la depresión respiratoria asociada con los opioides neuroaxiales. Bien. En cuanto en lo que es la prevención, vamos a seleccionar tanto el fármaco como la dosis. Para seleccionar el fármaco es mejor aquellos fármacos que son en dosis única, ¿sí? El fentanilo es más seguro que la morfina en inyección única. La morfina de liberación retardada puede ser usada como una alternativa a la endovenosa o peridural dosis única, pero va a requerir una mayor vigilancia. Los fármacos epidurales de infusión continua son mejor alternativa que endovenosa. La infusión peridural continua de fentanilo o fentanilo es mejor que la morfina. La morfina espinal no debe utilizarse en pacientes ambulatorios, como ya dijimos anteriormente, y hay que adecuar el tiempo de vigilancia a la farmacodinamia de los opioides. En cuanto a la dosis, está recomendado utilizar la dosis mínima y eficaz, ¿sí? Está demostrado que aumentar la dosis muchas veces no mejora el dolor o la analgesia, sino que aumenta el riesgo de que tengamos efectos adversos. Hay que tener precaución con la administración de otros opioides, o sea, por otras vías,
u otros fármacos como sedantes hipnóticos. Para la detección de la depresión respiratoria vamos a definir primero qué es la depresión respiratoria. La vamos a definir como una frecuencia respiratoria menor de 12, o menor de 10, una saturación arterial de oxígeno menor de 90-93%, hipercapnia más de 50, y otros como por ejemplo volumen tidal bajo, sedación, apnea, cianosis. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? La ventilación, la pulsioximetría y el nivel de conciencia. Aquellos fármacos lipofílicos de inyección única, la vigilancia es mínima de 2 horas tras su administración. Y tras 2 horas de la monitorización, va a depender de las condiciones generales del paciente, así como otros medicamentos que haya recibido. Aquellos lipofílicos de infusión continua se tienen que monitorizar todo el tiempo mientras existe la infusión, y cada 1 hora, después de las primeras 12 horas, y luego cada 2 hasta las próximas 24 horas. Luego, al desconectar la infusión, la monitorización, lo mismo, va a depender de las condiciones generales del paciente y de la medicación coadyuvante que se esté haciendo. Aquellos hidrofílicos de inyección única tienen un mínimo de 24 horas, como dijimos que tenía el tiempo para hacer la depresión respiratoria hasta 24 horas. Cada 1 hora son las primeras 12 horas y cada 2 horas las segundas 12 horas. ¿Sí? Lo mismo. Luego de estas 24 horas, la monitorización va a depender del estado del paciente. ¿Sí? En infusión continua, todo el tiempo que dure la infusión, cada 1 hora las primeras 12, cada 2 las segundas 12 horas, y después de las 24 horas, cada 4 horas. Y luego lo mismo, se va a hacer según el estado del paciente. Y de liberación retardada se hace cada 1 hora las primeras 12, cada 2 las 24, y de las 24 a las 48 horas, cada 4 horas más o menos. Bien, ¿cómo se va a tratar si nosotros llegamos a detectar una depresión respiratoria? Tenemos oxígeno suplementario, agentes reversores y ventilación invasiva. El oxígeno suplementario tiene que estar siempre disponible en caso de que haya alteración de la conciencia, hipoxemia o signos de depresión respiratoria. Hasta que el paciente esté alerta, se debería administrar, pero no está recomendado su uso rutinario. ¿Sí? En cuanto a los agentes reversores, bueno, tienen que estar siempre disponibles y el acceso intravenoso, y si se deberá comenzarse con la RCP. Y la ventilación no invasiva puede considerarse para mejorar la mecánica ventilatoria. Bien, ahora les dejo unas preguntitas, ¿sí? Las dejo acá, las voy pasando rapidito para responderlas después de la clase. Estas preguntas se encuentran en un artículo que después yo te lo subo, así son más fáciles para responder. Y bueno, este es el último ejercicio. Eso es todo. Espero que les haya servido.